Buenas tardes, mis queridos hermanos. Seguimos en este discipulado que hemos comenzado desde ya la semana pasada, conociendo quién es Dios. El día de ayer nuestro pastor nos hacía un resumen de lo que hemos visto la semana y nos mostró quién es Dios, los atributos que Él tiene, atributos naturales, funcionales y atributos éticos. Esto es de quién es Dios. Ahora esta semana nos enfocaremos en cómo es Dios. Vamos a tratar de entender, de conocer, de comprender un poco de cómo es Dios, ¿ya? Saber que Dios es grande, es inmenso, lo vamos a ir explicando mientras va pasando el discipulado, ¿cierto? Y tenemos que entender que hay un solo Dios. Y este Dios es en tres personas. Nuestra mente pasa a ser tan pequeña que no podemos entender o no logramos comprender qué tan grande es Dios. Uno dice, Dios es tan grande, es tan potente, es tan majestuoso que ¿cómo Él va a entrar a mi vida? ¿Cómo Él va a entrar a mi corazón si Él es muy grande? Y aquí en este Dios en tres personas, que es Trino o Trinidad, entra Dios Padre, que es la primera persona, Dios Hijo, que es la segunda persona, y Dios Espíritu Santo, que vendría siendo la tercera persona. El Padre se dio a conocer en el Antiguo Testamento, el Hijo en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo es hoy en día, ¿ya? Esto no quiere decir que Dios no haya actuado también en el Nuevo Testamento o que esté actuando ahora, porque los tres son uno. Pero siempre cuando leímos las Escrituras, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento tenemos a Dios, que siempre es Jehová el que habla, Dios es el que habla. En el Nuevo Testamento, Dios se da a su Hijo, que también es Dios, y Él viene como humano, ¿ya? Viene a la tierra y da su vida por nosotros. Cuando Él resucita y ya se va a los cielos, Él dice, yo les dejaré a ustedes el Consolador. Y esto vendría siendo el Espíritu Santo quien actúa en nuestras vidas hoy en día. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno, es lo mismo, es un solo Dios en tres personas. Se lo voy a ejemplificar en una flor, ¿ya? Para que podamos entender o podamos lograr comprender a qué me estoy refiriendo. La flor la vamos a dividir en tres partes, que es la raíz, el tallo y los pétalos. Estas tres tienen distintas funciones, ¿ya? Pero sigue siendo una flor. Vea usted si quiere un clavel, si quiere una rosa, si quiere un lilium. Usted escoja la flor que usted quiera. Pero yo necesito que ustedes comprendan que estas tres partes forman una flor. La raíz está para absorber el agua, ¿cierto? Para estar en la tierra. Eso forma el tallo y el tallo da la flor, da el pétalo. Pero estas tres cosas son uno. Una sin la otra no funciona. Los tres son uno. Los tres forman una flor. A los niños más pequeños, los profesores o nosotros como padres se lo ejemplificamos como el huevo, ¿ya? La cáscara, la clara y la yema. Son tres cosas distintas, pero forman una sola cosa que es en sí el huevo. Acá nosotros queremos que usted entienda qué tan grande puede llegar a ser nuestro Dios, cómo es nuestro Dios. Si bien la Biblia no nos comenta en sí que cómo es Él, pero sí nos da a entender en varios versículos de la Biblia cuán majestuoso es Él, de cómo es
Dios. Aquí yo le he querido ejemplificar cómo es Dios. En Isaías, en el capítulo 40, él nos habla y el título dice El incomparable Dios de Israel. Yo me he querido enfocar en el versículo 22, que Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, nosotros, son como langostas. Y Él extiende los cielos como cortinas. Imagínese qué tan grande es nuestro Dios, qué tan poderoso. En Primera de Reyes, en 8:27, el sabio Salomón, él nos dice, cuando él estaba edificando el templo, ¿cierto? Que Dios no le concedió a David edificar el templo, sino que se lo concedió a su hijo, que fue Salomón. Y él lo quiso hacer con lo mejor de lo mejor. Dice que hubieron las mejores piedras preciosas. Él dio lo mejor para Dios. Pero él entendía de que si Dios no habitaba en este templo, no serviría de nada. Y él dice en el versículo 27, he aquí que los cielos, y los cielos de los cielos, o sea, más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar, de lo que nosotros podemos ver más allá, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Imagínense el templo que edificó Salomón con estas piedras preciosas y todo esto, que era inmenso. Y Salomón decía que cuánto más esta casa que yo he edificado que no lo puede contener. Cuánto más nuestro corazón, que es mucho más pequeño, que nuestro ser es mucho más pequeño, no podemos contener lo majestuoso que es Dios. Por eso aquí actúa en nosotros el Espíritu Santo, para que nosotros podamos sentir a Dios en nuestra vida. Isaías también en el capítulo 66 nos relata que Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra es estrado de mis pies. Los que por misericordia hemos podido andar en avión y mientras el avión va subiendo a las alturas nos vamos dando cuenta de lo mínimo que nosotros somos. Imagínense a los ojos de Dios cuán pequeños somos, pero aún así Él tiene misericordia de nuestra vida. Aquí en Moisés, en Éxodo, en el capítulo 19, cuando están en el monte Sinaí, Moisés, el pueblo le dice que ellos quieren hablar con Dios. Yo quiero hablar con Dios, ¿por qué solamente tú hablas con Dios? Y hubo ahí una discusión. Entonces Moisés le dice, ok, Dios va a hablar con ustedes. Mandó Dios a santificar primero el monte, mandó varias reglas, ¿cierto? Que ellos se tenían que santificar, no podían tocar mujer. Hay varias cosas que ellos tenían que hacer para poder escuchar a Dios. Y dice que cuando Dios llega al monte, Jehová llega al monte, dice que hay un estruendo, que hay truenos, que hay relámpagos, que su voz era potente, que era un fuego que encendía y que el monte humeaba, dice su palabra. Y los hombres tuvieron miedo a este Dios. Y le dice, Moisés, mejor tú habla con Dios y tú nos dices a nosotros lo que Dios quiere decirnos, porque no sea que nosotros muramos al ver o al escuchar a Dios, porque era tanta la potencia, tan grande la potestad que tenía Dios, que ellos empezaron a tener miedo, empezaron a tener temor. Pero al mismo tiempo aquí el profeta Elías en Primera de Reyes 19, el versículo 11, nos da a conocer que él estaba arrancando de Jezabel, ¿cierto? Y se escondió en una cueva y Jehová le dice, yo voy a hablar contigo.
Y dice que él vio un viento fuerte y dice, ahí viene Jehová, pero no era Jehová. Dice que después vino un terremoto, ahí ese Jehová no era Jehová. Después viene un fuego, tampoco era Jehová. Pero sin embargo, al último venía un soplo apacible, dice, algo tranquilo, algo con paz. Y ahí estaba Jehová. Dentro de lo muy grande que le pasó a Moisés y al pueblo, y dentro de lo muy apacible que le tocó a Elías, Dios es Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es uno en tres personas. Esto lo vamos a ir viendo durante esta semana. No se pierda el discipulado porque es muy importante que podamos entender quién es Dios y ahora cómo es Dios. Que el Señor les bendiga.